Muy buenos días para todos los que están conectados con todos nosotros en estos momentos y nos acompañan en esta primera videoconferencia denominada Memorias de la Producción Frutera en el municipio de Sopetrán, Antioquia, Colombia. Igualmente, para todos los que están sintonizados con la emisora Sopetrán Estéreo, porque se está haciendo directamente para todos nuestros oyentes en los 7 municipios del occidente cercano antioqueño. Mi nombre es Edwin Arias Ruiz. Estaré con ustedes moderando esta conversación con nuestra invitada de hoy, de parte de Ouroboros, Grupo de Investigación en Etnografía y Cultura Rural. Queremos contarles que a continuación tendremos a Cristina Ochoa Echeverry, quien como requisito parcial para optar al título de la carrera de antropología en la Universidad de Antioquia, desarrolló su estudio de tesis de grado en este municipio de Sopetrán y sobre el cual ella nos contará acerca de algunos de los resultados obtenidos en su investigación. A todos los presentes les recordamos apagar los micrófonos para evitar interferencias durante la charla. Igualmente, les recordamos que si tienen preguntas, las pueden escribir en el chat y al final tendremos algunos minutos para compartirlas. ¿Hay algún micrófono por ahí abierto? Sería muy bueno que lo apagara para poder empezar entonces. Cristina, muy buenos días. Dando Hola, inicio a esta videoconferencia, nos gustaría entonces que nos contara cuáles fueron las motivaciones que la llevaron a escoger a Sopetrán como zona de estudio y específicamente esta temática de investigación. bueno, pues primero que todo, muy buenos días a todos los que están aquí en esta videoconferencia y los que nos están viendo desde la emisora. Les voy a compartir una presentación para que los que están en esta videoconferencia puedan entender un poquito mejor y tener todo mejor ilustrado. Entonces, ay, la principal motivación para realizar este trabajo fue que yo venía conociendo el trabajo que estaba haciendo la Ouroboros, Grupo de Investigación en Etnografía y Cultura Rural, sobre el Triángulo de Oro de las Frutas, que viene siendo Santa Fe de Antioquia, Sopetrán y ay, ¿qué pasó acá? Ya. Santa Fe de Antioquia, Sopetrán. ¿Sí me están viendo la diapositiva? Perdón. Sí, sí, sí. Listo. Santa Fe de Antioquia, Sopetrán y San Jerónimo. Primero que todo, quisiera decirles que Sopetrán está ubicado en el occidente cercano antioqueño y cuenta con una gran diversidad natural, ¿cierto? Igualmente está ubicado en un lugar muy estratégico porque está muy cerca a Medellín, pero también para dirigirse, pues, transportarse hacia Urabá, muchas veces hay que pasar por esta región. Entonces, teniendo en cuenta las características naturales y la ubicación, les venía también contando que yo conocía el trabajo de Ouroboros, sabía, por ejemplo, que en esta región había muchas clases de frutas, mucha riqueza, también que había muchos conocimientos que habían pasado de generación en generación y me parecía muy interesante, pues, la región como tal. En un principio se decidió que se podía estudiar la posibilidad de hacer una denominación de origen, porque los vendedores de Santa Fe de Antioquia buscaban una forma de distinguirse nacionalmente y, por qué no, internacionalmente con sus productos. Y también querían asegurar que los árboles de tamarindo especialmente siguieran produciendo en la región. Entonces era como una forma de incentivar también a que la vocación agrícola continuara y también se siguieran produciendo estos dulces. Entonces se pensó no solamente en hacer una denominación de origen en Santa Fe de Antioquia, sino también en todo el Triángulo de Oro de las Frutas. Pero ¿qué pasó?
¿por qué no se hizo al final una denominación de origen o no se buscó empezar a hacer una denominación de origen? Lo que pasaba es que la comunidad de esta región normalmente no se organiza tanto, no tiene tantas asociaciones, entonces es muy complejo hacer una denominación de origen cuando falta tanta asociatividad. Igualmente la región era un espacio muy amplio, entonces era muy complejo hacerlo sobre estos 3 municipios. Y la valoración de las frutas, aunque se sabe que es una tierra de frutas, realmente faltaba más trabajar sobre la revaloración de las frutas, de esa cultura alrededor de las frutas. Entonces se decidió que mejor se debía trabajar sobre la revaloración, sobre las memorias que hay alrededor de esas frutas y los conocimientos que han pasado de generación en generación. Entonces, al final se decidió trabajar solamente con Sopetrán por las razones que les conté antes y también porque Sopetrán es conocida como la tierra de las frutas y porque hay mucha bibliografía sobre las frutas en el municipio y era mucho más fácil encontrar interlocutores en este municipio. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, el objetivo general de la investigación fue recuperar la memoria cultural asociada a la tradición de la producción frutera en el municipio de Sopetrán, Antioquia, Colombia. Y para cumplir con este objetivo general, se desarrollaron 4 objetivos específicos, que el primero era hacer una revisión bibliográfica que dé cuenta del acontecer histórico y cultural de la producción frutícola en el municipio de Sopetrán. El segundo, realizar una caracterización de la zona de estudio en la que se identifiquen y relacionen los elementos culturales que hacen único a Sopetrán a través del estudio de la tradición oral. El tercero era evidenciar los cambios y transformaciones en el territorio y paisaje del municipio de Sopetrán y su incidencia en la producción agrícola de las frutas. Y finalmente el cuarto era difundir los resultados de esta investigación en la comunidad. Muy interesante, Cristina. Entonces, entiendo que el objetivo general de su estudio apuntaba a recuperar parte de la memoria cultural asociada a la tradición del cultivo de las frutas. ¿Podría explicarnos qué encontró en esa etapa inicial de revisión bibliográfica sobre el acontecer agrícola de esta localidad? Sí, claro, pero antes de explicar qué encontré como tal, me gustaría contarles que la metodología que yo usé para realizar esta investigación eh, eh, fue cualitativa con un tinte etnográfico, en la cual se utilizaron herramientas básicas de la etnografía como la observación, la conversación, la entrevista, la fotografía, entre otras, y también, como viene diciendo Edwin, se hizo una revisión bibliográfica en la cual se mostraban algunos trabajos previos, pero también se indagó sobre la historia del municipio. Igualmente se hicieron 2 talleres, uno con niños de 11 años y otro con adultos mayores, en el que se buscaba principalmente divulgar, pero también recoger algunas memorias, algunos datos importantes, ¿cierto? Entonces, ya en la investigación, en la consulta de bibliografía previa, se encontró que a pesar de que existen algunos libros que tienen el nombre Memoria o que trabajan algunos relatos, algunos recuerdos de los sopetraneros, no había un libro o un artículo que hablara exactamente de lo que yo quería encontrar en esta investigación, que quería salvaguardar algunas tradiciones, algunos conocimientos. Las 2 fuentes principales para los que encontré sobre los trabajos previos fueron del grupo CIMA, que pertenece a la Universidad Nacional de Medellín, pues sede Medellín, y el Politécnico Jaime Saga Cadavid. Ellos han trabajado mucho sobre la multifuncionalidad de la agricultura, cómo continuar con esa vocación agrícola, pero también beneficiándose del turismo. Porque el turismo que se ha venido dando en el municipio de Sopetrán y en toda la región de el Triángulo de Oro de las Frutas es muy mal, pues no es sostenible. Entonces, ¿cómo aprovecharse de estas 2 plus que tiene esta región?
Igualmente ellos tienen algunos trabajos en los que mencionan conocimientos tradicionales sobre el manejo de los cultivos, los usos locales de las frutas y también enfatizan mucho en los impactos que ha tenido el turismo y las megahoras sobre los cultivos de las frutas. Me pareció que este es un trabajo muy importante porque a diferencia de otros libros que hablan de pronto más sobre la memoria y no tanto sobre la agricultura, estos son muy importantes porque son muy recientes, a diferencia de los otros libros que son de los 60, son mucho, mucho más antiguos. Entonces, es muy diferente el Sopetrán de los años 60 que el Sopetrán de 2006, 2007, pues de este siglo. Entonces, igualmente también se consultó sobre la bibliografía y sobre los trabajos que ha hecho Ouroboros, que tienen, por ejemplo, varios programas radiales, hacen diferentes talleres con niños y personas de todas las edades, especialmente pues con niños, que ayudan que han fomentado la valoración de las frutas, de la cultura, de las tradiciones. También ellos tienen una revista en la que han hablado de algunos relatos de personas, han mostrado algunas entrevistas sobre el mamoncillo, sobre diferentes frutales. Entonces, esos son los estudios previos que encontré en primera instancia. Y ya. Sí. CIMA tiene alrededor de 16 investigaciones que vienen realizando, no solamente con estudiantes de pregrado, sino también con estudiantes de posgrado. Esas investigaciones están en la Universidad Nacional, se pueden conseguir, la gente del municipio de Sopetrán puede acceder a ellas y entender de alguna manera que se tiene una riqueza biodiversa en frutales que todos pueden conocer y, ¿por qué no?, empezar a fomentar y promover. Bueno, Cristina, descríbanos de una manera resumida la historia de la tradición del cultivo de los frutales desde esas primeras épocas del pasado hasta estos momentos actuales. Pues bueno, en el estudio de la historia de la tradición frutera en el municipio se trabajaron tres épocas principales, es la época prehispánica, la colonia y la república, que es pues ya lo más reciente, ¿cierto? Dentro de lo prehispánico se estudiaron fuentes como estudios arqueológicos, también algunas fuentes secundarias donde hablaban de crónicas y algunas crónicas, ¿cierto? En los estudios sobre las crónicas se pudo hallar, por ejemplo, que las sociedades que habitaban Sopetrán en la época prehispánica eran de tipo cacicazgos. ¿Qué es lo que quieren decir? Que son sociedades más complejas, que tienen una jerarquización, tienen una división de labores, entonces eran sociedades muy complejas, ¿cierto? Las crónicas también muestran que los posibles habitantes de esta región, porque no se puede decir que exactamente de Sopetrán, porque en esa época Sopetrán no existía como tal el nombre de Sopetrán y los límites, ¿cierto? Entonces, de la región cercana a Sopetrán, se sabe que en el norte habitaban los ebéjicos, peques e ituango. En el noroccidente, los huaca y los nore y otros pequeños núcleos. Y en el occidente y suroccidente, los cativos, ¿cierto? Estos grupos también se llegan a confirmar que habitaron en la zona por la iconografía que tenían las vasijas, por las pinturas que tenían algunas de las tumbas, que se encontraron en una excavación que hace Neila Castillo. Las tumbas que se encontraron, por ejemplo, en esta investigación de Neila, la mayoría fueron de pozo con cámara lateral, que son muy comunes en la parte de Antioquia. Y en las tumbas se encontraron diferentes objetos como volantes de uso, que eran más que todo para trabajar el textil, cerámica con unas técnicas muy avanzadas,
piezas de oro, entre otros objetos. Igualmente en esta época se nota que las frutas también eran muy importantes. Entonces, por ejemplo, en los estudios etnohistóricos también se muestra que en la región, en esta región, los habitantes usaban las frutas como parte esencial de su dieta. Y cuando, por ejemplo, llegó Robledo a esta región, él describía la zona como un lugar muy rico, lleno de frutales y de recursos naturales. Entonces, siempre ha existido las frutas en el municipio. Por otra parte, en la época colonial, que va desde el siglo XVI hasta el siglo XIX, hay que decir que esta época de la colonia es muy característico porque hay un intercambio muy importante en alimentos, en cultura, en un montón de cosas. Entonces, por ejemplo, los europeos trajeron un montón de alimentos que eran de todo el mundo, pero también trajeron sus conocimientos sobre cómo se preparaban y los africanos luego también llegan e incorporan sus conocimientos y ya luego se mezcla todo eso con los conocimientos indígenas y las frutas que habían en esta región, ¿cierto? Entonces, ya enfocándonos principalmente en el siglo XVI, este siglo se caracteriza por el auge de la minería. En esta época a los colonizadores les importaba más que todo la explotación del oro y entonces se enfocaron especialmente en eso. Y lo complicado de que se dedicaran especialmente a la minería era que el abastecimiento era muy difícil, adquirir alimentos de buena calidad que dieran la energía necesaria para los esclavos era muy complicado. Entonces, la dieta tan baja en calorías, con tantas déficits, produjo que la producción en las minas no tuviera el rendimiento que se buscaba. Entonces, esto provoca también que a finales del siglo XVI se dé una crisis en la minería. Ya en el siglo XVII y XVIII, los señores de estas cuadrillas lo que necesitan es, aparte de dedicarse a la minería, necesitan diversificar su economía, porque también en esta época, en el siglo XVII, muchas de las minas que estaban cercanas a los poblados no tienen los recursos necesarios, entonces les toca desplazarse hasta lugares más lejanos. Y al desplazarse hasta lugares más lejanos, adquirir alimentos es muchísimo más difícil. Entonces, lo que tienen que hacer es dividir la cuadrilla entre minería, pero también agricultura o ganadería. Y en el siglo XVII es donde se ve un aumento evidente en la agricultura y en la ganadería, principalmente en la ganadería, porque la ganadería no consumía tanto trabajo. Entonces, y también a partir de la ganadería, los mineros adquirían muchas más tierras. Ya en el siglo XVIII se fomenta muchísimo, muchísimo más la agricultura. Entonces, por ejemplo, en este siglo empiezan a cultivar mucho el cacao, se incentiva mucho el cultivo del cacao. ¿Y qué pasa con el cultivo del cacao? Que cuando se cultiva cacao, se tienen que adaptar el espacio a las necesidades que necesita este cultivo. ¿Y cuáles son las necesidades básicas? Que necesitan un espacio que tenga humedad y que también tenga sombra. Y esto lo conseguían a través de sembrar árboles frutales que son normalmente mucho más altos que el cacao, como el mamoncillo, el zapote, entre otros, y también árboles forestales. Entonces, esto es muy importante. En el siglo XIX se nota la importancia de las frutas y la importancia de la agricultura. Finalmente, en la época de la República, el siglo XX es un siglo donde la agricultura tiene un auge impresionante. A principios del siglo XX, se contaba en la bibliografía encontrada que había mucha abundancia, había muchas clases de frutas, la agricultura no solamente de frutas, sino de caña, de arroz, de un montón de cultivos era muy importante, no solo para Sopetrán, sino para la región entera y hasta para Colombia. Y este auge de la agricultura
aunque tiene sus decaídas y todo, llega hasta los años 60 con muy buenas cifras. Entonces, en los años 60 hay que recordar también que la papaya fue muy importante, que la exportación también fue abundante, entonces también fue como un momento de oro de la agricultura y de la producción de las frutas. Pero a partir de los años 70, 80, muchos cultivos o muchos campesinos empezaron a talar algunos frutales o muchos frutales, dentro de esos el cacao, para sembrar la maracuyá. Y la maracuyá luego de un tiempo le da una plaga y eso también ayuda a que, pues permite que la agricultura caiga de una forma evidente. Entonces, se puede decir que a partir de los 80s la agricultura empieza a bajar, a bajar, a bajar, y en los 90s también aumenta la violencia, también la venta masiva de terrenos, y el turismo también empieza a impactar este municipio. Ya en el siglo XXI, pues en la actualidad, se nota que hay demasiados cambios en la producción de las frutas. Pues uno de los cambios que más se ve es que el uso del suelo ya se está dando de una forma muy diferente. Entonces, por ejemplo, se ha promovido mucho más el turismo, un turismo que no es tan sostenible, que es más de fincas, de recreo, y que no apoyan mucho a la población que habita en el municipio. Igualmente, las plazas de mercado ya no se hacen en el parque principal, sino que ya se hace en una plaza de mercado en un edificio, lo cual también ayuda a que, pues, proporciona que muchos de los campesinos que vendían sus productos en el parque ya no tengan ese contacto directo con el consumidor, y también que tengan mucho menos ganancias. También la tala de árboles es demasiada, se ha visto mucha tala de árboles para la construcción de parcelaciones, para la construcción de carreteras, para las piscinas, etcétera. Entonces eso también es algo muy preocupante. También muchos bogotaneros dicen que hay poco apoyo gubernamental, que la tierra ya no da lo mismo que antes, o que los cultivos de antes están reemplazados por frutales como el mango Tommy, que no es tan común, no era tan común antes en el municipio, y el aguacate Hass. Entonces vamos a ver, Bueno Espina nos contaban un día sobre los cambios y transformaciones del municipio. Temporadas, por ejemplo, como la temporada del mango, sí, donde hay mucho mango y se pierde el mango, ¿cierto? Y tal vez la temporada del mamoncillo, también hay mucho mamoncillo, pero el zapote ha perdido, que era también uno de los renglones importantes de las frutas, de la producción de frutas, ha perdido mucha vigencia por pestes y por la falta del agua del sistema. Es una de las que más necesita agua. Sí, el zapote. Entonces, han perdido vigencia. Entonces, ese primer elemento de que no ha tenido apoyo estatal, llámese estatal a nivel nacional, departamental o municipal, ha permitido que desaparezca esa cantidad de frutas que había, porque sectores como la Miranda, como Sabanazo, como el Rodeo, como el Pomar, el Monte Grande y todo, pues ya no produce tanta fruta como. Y lo otro es porque ha cambiado el uso del suelo. O sea, el uso del suelo, que antes era muy agrícola, ahora se ha vuelto y se ha convertido en una cantidad de parcelas y de lotes donde anteriormente eran las huertas de las casas. Entonces, las huertas las tumban para construir una casa y una piscina, y entonces ahí esa vocación agrícola se va perdiendo y lo demuestran los hechos. ¿Y quiénes son los dueños de esas casas y esas piscinas? Pues gente de Medellín que viene a comprar, y la gente necesitada vende sus propiedades, vende sus tierras, y el esquema de ordenamiento territorial no controla ni mira en ese tipo de uso del suelo, o sea, lo abandona, y eso lo podemos ver muy palpablemente en el rodeo. En el rodeo de aquí para abajo, la parte de arriba ya empiezan también
a invadir esas tierras, entonces la vocación agrícola se va perdiendo y ganadera en un momento dado. Listo. Entonces eso es básicamente un recorrido por la historia de la producción de las frutas. Muy bien, Cristina. Ha hecho precisamente una evaluación muy interesante de esa evolución histórica y cultural que han tenido esas transformaciones y cambios en las frutas en el municipio. Es interesante darnos cuenta que las condiciones ambientales han propiciado precisamente que en estos municipios del Triángulo de Oro de las Frutas se dé una gran diversidad de frutas tradicionales y que debido precisamente a la modernidad, muchas de ellas están en franca vía de desaparición. Cuéntanos entonces, Cristina, ¿cuáles considera usted que son los elementos culturales que hoy hacen singular a Sopetrán y que fundamentan hasta el día de hoy la denominación de tierra de las frutas? Pues bueno. Temporadas, por ejemplo, como la temporada del mango. Sí. Donde hay mucho mango y se pierde. Bueno, a Sopetrán hay muchas cosas que hacen singular, demasiadas cosas. En cuanto a la producción de las frutas como tal, hay que resaltar, por ejemplo, que muchas creencias, muchas formas de cómo se cultiva, de cómo se cosecha. Hay alguien que tiene el micrófono prendido. ¿Lo pueden apagar, por favor? Bueno, que hay muchas cosas que lo hacen singular, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, la forma como se cultiva, cómo se cosecha, es una forma de hacer las cosas que tradicionalmente se han hecho generación tras generación, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en el municipio se siguen conservando creencias sobre cultivar a través de la observación de la luna, entonces se tienen en cuenta las fases de la luna, también se piensa que las energías o las malas energías pueden afectar el cultivo o también se tiene en cuenta que hay horas que se debe cosechar, hay horas que no, entonces también que cuando se debe cultivar, entonces que en tiempos que se tienen en cuenta los tiempos de cosecha, de traviesa, de lluvia, de verano, entonces eso es muy interesante. Les voy a mostrar algunos de los relatos que algunos sopetraneros me dieron sobre la producción de las frutas en el municipio. Normalmente son aquellos crecientes, son aquellos de tardío arraigo a la tierra, por ejemplo, como son los árboles grandes, frutales grandes, los mamoncillos y eso. No se pueden sembrar en menguante porque tienden a arraizarse y creciendo, adaptarse a la tierra y creciendo. Eso los trastornos. Tiene que ver con los, más que todo las hortalizas y algunos frutales también. No importa, lo importante es la manera. La manera, ¿por qué? Porque es que, por ejemplo, nosotros, si nosotros cogemos la fruta, la cogemos madura, la puedes coger a cualquier hora. Ajá. Pero la fruta que llamamos nosotros que está hecha es que ya la fruta se puede coger para que se siga madurando cogida. Ajá. Ahí no es recomendable cogerla a cualquier hora. ¿A qué hora? En la mañana. En la mañana. En las horas de la mañana. Lo que sí le digo es que creo en la mala mano. En la mala mano. ¿Qué es la mala mano? Malas energías cargadas de cosas. Que lo digo porque yo lo he visto. Alguien coge una matica y le coge una fruta y el árbol se secó. Bueno, entonces estos son algunos relatos. Igualmente, algo que hace único a Sopetrán es que las personas así vivan en el pueblo, así no hayan tenido un cultivo ellos de frutas, tienen muchos conocimientos sobre las frutas. Por ejemplo, en los talleres que hice, los niños mostraban muchos conocimientos de cómo se debía cultivar algo, cómo se cosechaba
tal frutal, cómo no se debía hacer tal cosa. Entonces es muy interesante. Los sopetraneros por cada frutal tienen una forma de cosecharlo, de empacarlo. Miran cómo está hecho con el ojo, con la uña, o sea, tienen muchas técnicas dependiendo del frutal, entonces eso también es demasiado interesante y lo hace demasiado único estos elementos. No importa, Igualmente, La manera, ¿por qué? sí, porque es que, por ejemplo, nosotros, si nosotros cogemos la fruta. bueno, igualmente en este trabajo se rescataron muchas recetas, obviamente no todas las que hay porque hay muchas recetas que le generan gran nostalgia a las personas cuando la recuerdan, tienen ese toque que les da como ese arraigo a la tierra, así la gente ya haya dejado de vivir muchos años en Sopetrán, cuando recuerdan estas recetas los transportan a su infancia, al municipio de Sopetrán, entonces las recetas son parte importantísima de la identidad y de todas estas memorias que se recogieron alrededor de la producción de las frutas. Algunas de las, aquí no vamos a mostrar pues todas las recetas, pero les voy a mostrar unas de las más importantes. Por ejemplo, el dulce de papaya verde y mamey siempre se mencionaba. Es un dulce muy importante, creo yo, para los sopetraneros y les recuerda mucho a su infancia. Entonces vamos a escuchar más o menos cómo es el proceso. Si uno coge la papaya verde, la pela, la pone a sancochar. Y pela el mamey y también lo parto en tajaditas. Cuando ya la papaya está cocinada, él no la va quitando y pone todo a calar con azúcar. Y eso tiene lo que hacerle hasta que el dulce o el azúcar, lo que sea, vaya espesando, vaya quedando mielita. Está muy rico. Y por Igualmente, por ejemplo, el árbol del pan se notó que es muy importante y a pesar de que se usó mucho para los marranos, en un momento de pronto de pobreza, para muchos dicen que en momentos de pobreza fue esencial el árbol del pan, otros dicen que pues que eso no es para pobres ni para marranos, sino que es algo muy delicioso. Hay muchas recetas relacionadas con el árbol del pan. Por ejemplo, aquí se rescataron 4 recetas con el árbol del pan. Doña Nora nos explica, por ejemplo, 3. Pues ese pan de pobre se cocina, se coge, se pela, luego se pone a cocinar bien lavadito, luego usted lo descascara porque no tiene una conchita y cuando ya la tiene lista usted la muele. La muele, le echa salecita y suave que para la cayana, pan. Se hace la colada. de pan, árbol del pan. Se hace la colada y se hace las tortas. ¿Y cómo se hace la colada? Lo mismo, usted disuelve lo que ya tiene molido, lo disuelve en agüita, le echa canelita, Y lo pone a cocinar. le echa azúcar o panela, Ajá. lo pone a cocinar 5 minutos, lo revuelve. Y vea, usted lo coge también, lo pela, lo pone a cocinar. Y eso es uno pelando y comiendo, y sabe delicioso. ¿Y usted todavía prepara eso? Usted en mi casa no hay. Ah, ya. Yo viví en una parte donde había mucho. Y esto era como la salvación de uno que éramos 12 republicanados. Sí. Mucha pobreza y entonces nosotros, ay, vamos a recoger la fruta, sí, ya, servía para los marranos, para las gallinas, para nosotros comer, para la arepa, para la torta y la colada. ¿Y la torta cómo se hacía? Lo mismo uno hace, lo cocina, lo muele, le echa huevito y lo hace en bolita y lo tira a la paila caliente. ¿Es frito? Es frito. Ah, Pero ya. se llama torta.
Sí, ya. Porque yo lo digo así porque en ese tiempo no se iba a tener luz por ahí nada. Igualmente Aleida cuenta sobre el machuco, que es una receta que no sé si todos los sopetraneros conozcan, pero que es importante pues resaltar aquí en estas recetas con el árbol del pan. Sí. Entonces, esa fruta se pelaba, se ponía a cocinar. Con eso también se hace el machuco de pan, como si usted fuera a hacer un machuco de papas. Así hace usted el machuco de albor del pan. Y es rico, delicioso. Usted lo puede disfrutar tranquilamente. Pero así aplastado. Se pisa, sí, el árbol se del pan. tritura. Se tritura y se sofríe. O sea, no se le pone cebolla, no. Bueno, otras de las recetas, por ejemplo, son con la chascaraza y el corozo, ¿cierto? Estos frutos también muchos sopetraneros explican que se le dan a los marranos, pero también son muy importantes. Vamos a escuchar, por ejemplo, la de las velitas de chascaraza. No, mejor las de arepas de corozo, que esa también muchas personas la conocen. Vea, uno coge el corozo de adentro, el coquito, y lo pisa bien pisadito, lo muelen con la masa. Ah, con la masa de maíz. Luego, O sea que lo único que usted le está adicionando a esa arepa es el coquito pisado. sí, tiene uno que pulirlo mucho. Eso, de algún polvo. Vea, uno Bueno, coge y finalmente otra receta que me gustaría rescatar en esta charla es la colada de piñuela, que también es pues una receta que trae muchas nostalgias y que muchas personas la recordaron. Bueno, se coge la piñuela. Después de coger la piñuela se pela, se licúa, ¿sí? Se licúa y se saca, pues, se cuela. Todo el residuo de eso se desecha. Y se muele el maíz, se le dan 5 pasadas y después de eso se monta el fogón. O sea, eso se cuela, se le hace todo el proceso, se cuela, se monta el fogón con mantequilla, se le echa panela y al final se le pone canela, pero ya al final, ya para terminar. Uh-huh. Y ya a lo que ya ella cocina y ya está pues, ya a lo que ya está espesa, se deja cocinar durante 1 hora y media, aproximadamente 2 horas, porque eso se hace en una olla grande. Uh-huh. Y ya se empieza a servir. Ah, bueno. Bueno, se coge. Bueno, igualmente las frutas también se han visto como alimentos muy nutritivos, pero también sus partes, la parte del árbol, las hojas o diferentes infusiones, etcétera, son importantes para curar algunas enfermedades. Entonces, los sopetraneros también tienen grandes conocimientos sobre la importancia de las frutas en la medicina, pues, tradicional, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí doña Celia nos cuenta algunos beneficios, por ejemplo, de la algarroba o de algunas hojas de frutales. Algarroba mucho aquí por la Miranda, por la recta en la Miranda y por el Rodeo. Pero la recta en la Miranda es la más que la algarroba. Sí. ¿Y qué se hace con eso? Con eso, eso lo pisa, sacan la frutita y si quieren con el polvito, con una navajita que no corte mucho a la que no se corte, raspan esas frutitas y el polvito lo venden en frascos. ¿Sabe para qué? Para curar la úlcera gástrica. Eso sí lo puedo yo decir, cura la úlcera gástrica. Porque mi hija la tenía. El guayabo, la guanábana, también lo usaban para años.
el guayabo también. Las hojas. Las hojas. Y el árbol del pan, dicen que es medicinal talonquito. Pero la semilla preparada o las hojas. La hojita la cogen Ajá. y la cocinan. El cogollito. El cogollo, las hojas del pan. Sí. Y eso le sirve para bebidas. Ah, ¿y para aliviar qué? Eso alivia el colesterol, alivia el azúcar. Entonces que esa fama aquí las pavianas, las maestras. Y los baños de las hojas de guanábana y Para de los guayaba. pies. Para pies, para los dolores de las articulaciones. Eso, para las rodillas. Y bañar los niños pequeñitos, porque les daba fuerza a los niños pequeños. Con las hojas de la guanábana y de la guayaba. ¿Qué más te digo? Había otros árboles. Finalmente, pues para terminar este apartado sobre lo que hace singular a Sopetrán, es que las frutas en Sopetrán están en la vida cotidiana, están en el día a día, en cómo se expresan, en los juegos, en diferentes cosas, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, se rescataron algunas coplas infantiles, algunas adivinanzas y también poemas que tienen que ver con Sopetrán, pero también con las frutas. Entonces, por ejemplo, les voy a mostrar 3 ejemplos que son muy interesantes. Entonces, por ejemplo, estas son las adivinanzas, las dos sobre el papayo. Entonces, una es largo pelado con pelotas en los lados. Son adivinanzas que tienen como esa picardía, pero que también demuestran el conocimiento que tienen los sopetraneros sobre el árbol, cómo está compuesto el árbol, todas las características de las frutas. Entonces, a esta primera adivinanza, Héctor Oquendo nos explica por qué es el papayo. Hija, la respuesta es muy obvia. Usted mira un palo de papayo que nunca tiene brazos, es una vara larga. Las papayas siempre están en los lados y cuando se menea, se mueve todo el tallo. Por eso se dice largo, pelado, con pelota a los lados. Es el mismo papayo. Igualmente, esta yo me le monto, él se menea, yo me las toco, él me chorrea. Entonces Héctor también explica por qué es el papayo o la papaya. Es la papaya. ¿Por qué? Porque es un arbusto o un árbol o una mata que al usted montarse se mueve, pero al quitarle la fruta, ella lanza un látex o leche. Esa es la respuesta. Entonces, se nota como ese conocimiento igual hay sobre la guanábana, sobre la naranja, sobre un montón de frutas. También están dentro de las coplas infantiles que mencionaron algunos sopetraneros, el indio pino cocinando brevas se cayó a la paila y se quemó las muelas. O naranja china, limón pintón, subite el árbol, negro jetón o negro muelón, esa varía. Y finalmente, dentro de estos objetos está, ayer pasé por tu casa, me tiraste un limón, si no corro tan ligero, me manchas el pantalón. Aunque Héctor Oquendo aclara que el limón no mancha el pantalón, pero así es la copla infantil. Finalmente, les traigo como un fragmento muy pequeño de un poema muy famoso en Sopetrán, que dice así: Sopetrán, tierra de los mameyes, donde no se respetan leyes y el corazón es un huracán, para que todos se amallen y no corran de afán. Entonces, por ejemplo, estos poemas reflejan eso de la tierra de los mameyes, la tierra de las frutas, genera esa relación entre las frutas y Sopetrán, en la identidad que los sopetraneros tienen con las frutas, que más allá de ser un pueblo agrícola o que haya sido un pueblo agrícola, fue un pueblo o es un pueblo, si se sigue fomentando eso, frutero. Entonces, esas son algunas, obviamente en el trabajo de grado van a haber muchas más
ejemplos y razones por qué Sopetrán es único o qué características lo hacen único, pero aquí les quería mostrar algunos relatos de los mismos sopetraneros. Y ya. Muy bien, Cristina. Veo que de alguna manera se han mostrado algunos apartes de esa vida cultural, de ese gran afán que debemos tener todos los sopetraneros por seguir conservando, protegiendo, preservando y ante todo seguir sembrando todo lo que tenemos de frutas tradicionales en este municipio. Hay una cosa muy importante y es que toda investigación desarrollada por las ciencias sociales tiene la obligación moral de devolver a la comunidad el resultado de sus estudios. Cuéntanos, Cristina, ¿de qué manera ha venido cumpliendo usted con este compromiso precisamente de las ciencias sociales después de realizar y durante la realización de su investigación? Pues bueno, como les contaba ahorita en un principio, uno de mis objetivos específicos era la divulgación de este trabajo, ¿cierto? Entonces, durante el trabajo, como les contaba pues también antes, se hicieron 2 talleres en los que se recuperó información, pero también se divulgó, se explicó por qué se hacía esto, cuál era la importancia de este trabajo, qué es lo que se quería lograr, etcétera. También participé participé 3 veces en la emisora Sopetrán Estéreo. La primera vez fue cuando apenas estaba empezando a idealizarme que iba a trabajar sobre esta región, entonces lo hicimos como con la idea de decirle a los sopetraneros qué es lo que estaba haciendo y también motivarlos a que si querían aportar algo a la investigación, estaban bienvenidos, que yo estaba disponible. Luego también se participó en la celebración de los años de independencia de fundación de Sopetrán, en marzo de este año, donde también se habló mucho sobre la historia de Sopetrán, se explicó o se ilustró algunos resultados de esta tesis y también donde se habló en general de qué se trataba este trabajo. En Mundo Rural Colombia también se hizo un trabajo similar de hablar sobre lo que se trataba este trabajo y por qué era importante para Sopetrán. Y también pues ya en la parte final de este trabajo, la idea para la divulgación es entregar a diferentes interlocutores, personas importantes para esta investigación, la copia impresa del trabajo final y también a entidades como la Casa de la Cultura para que se siga divulgando este trabajo y que no quede solamente escrito en un papel. Finalmente, este webinar o esta videoconferencia también que se está transmitiendo por la emisora Sopetrán Estéreo es una de las formas como se está divulgando este trabajo de grado y se espera que ayude a futuros trabajos, que ayude a los sopetraneros a tener escrito en papel alguno de sus recuerdos, de sus memorias. Y ya. Bueno, Cristina, solo nos queda agradecerte. Nos parece muy interesante las temáticas tocadas en tu investigación. Máxime que todavía queda mucho por seguir descubriendo acerca de la tradición y cultura de las frutas tan arraigada en este municipio. Sin embargo, pues yo personalmente considero que es un gran aporte para que todas aquellas personas interesadas en continuar investigando, profundizando y ante todo reconstruyendo la tradición cultural de las frutas, empecemos todos a unirnos y colaborar para que dejemos a estas nuevas generaciones, esta nueva generación que todavía no entiende el valor de la biodiversidad, le podamos dejar este legado, así sea pequeño, pero que ellos tengan presente que recuperar la biodiversidad frutal del municipio de Sopetrán y de San Jerónimo y Santa Fe de Antioquia, Triángulo de Oro a las frutas,
es muy importante. De ello depende no solamente que nuestro medio ambiente, que nuestra comunidad salga favorecida y fortalecida, sino también que los campesinos, los habitantes del mundo rural puedan seguir teniendo y manteniendo su cultura, sus tradiciones y sus costumbres acerca de su vida cotidiana y ante todo de esta tradición agrícola tan importante en el occidente cercano antioqueño. Las personas que nos están acompañando hoy, pues agradecerles si tienen alguna pregunta, formularla y entre todos pues vamos a responder. Y lo otro es, recuerden que este año, este mes y para mí todos los días deberíamos estar haciendo un reconocimiento general a la biodiversidad, parte del patrimonio. Este mes de septiembre estamos celebrando precisamente el mes de patrimonio. Y qué tan bueno que las frutas en Sopetrán fueran y estuvieran en la base del centro de ese reconocimiento. Como todos ven, tenemos una gran riqueza biodiversa y estos aportes como el que nos hace hoy Cristina a través de este estudio que vino siendo sacrificado, dedicado, es un aporte precisamente para esa reconstrucción de nuestra agricultura tradicional municipal. Y la idea es que se siga recuperando muchas más de esos conocimientos, de esas tradiciones, más allá de lo que se ha hecho y se siga conservando. Hay que salvaguardar todas esas tradiciones que hay. Como les dijimos antes, ya saben que a través de el grupo de investigación CIMA, a través de nosotros, existe mucha bibliografía de estudios e investigaciones realizados que nosotros les podemos pasar para que la gente pueda ir enterándose precisamente de lo que está ocurriendo en estos momentos en ese territorio del occidente medio cercano. A todos los que nos acompañaron, muchas gracias. A Cristina, muchas gracias. Esperamos que nos sigan acompañando en las próximas videoconferencias que estaremos realizando aquí acerca de la biodiversidad frutal en Sopetrán, San Jerónimo, Santa Fe de Antioquia y otros temas de interés histórico y cultural que nos interesan a todos nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias.